En este tutorial vamos a hacer 3 ejercicios de homología en donde vamos a aplicar las transformaciones para obtener lo que nos pide el enunciado. En este primer caso nos dan la recta límite y nos dan un triángulo y nos piden que lo transformemos por homología en un triángulo rectángulo. En el segundo caso nos dan también el centro de homología, la recta límite L' y este cuadrado ABCD y nos dicen que hallemos la figura homológica que nos genera este cuadrado aplicando la homología, que será un cuadrilátero. Es la aplicación de la teoría de la perspectiva cónica. Y en este último caso es lo mismo, pero en lugar de un cuadrado nos da una circunferencia y en ella nosotros escribimos el cuadrado. Bueno, pues vamos a empezar por el primero de los 3 ejercicios, que es este de aquí. Nos están diciendo que la recta límite es dato y el triángulo también, y tenemos que convertir ese triángulo en un triángulo rectángulo. Vamos a ir prolongando cada uno de estos lados. Los volvemos a dibujar encima. Vamos a bloquear la capa de datos. Y ahora vamos a alargar estos lados hasta la recta límite. Bien, a continuación vamos a obtener, como nos dicen que tiene que ser un triángulo equilátero y los lados de un triángulo equilátero forman 30 grados, vamos a hallar los dos arcos capaces de 30 grados de la prolongación de esos lados. Empezamos por la prolongación de estos dos lados, del lado CA y del lado BA. Trazamos la mediatriz y desde cualquiera de esos dos extremos trazamos un ángulo de 30 grados. Como los ángulos del triángulo equilátero son de 60, trazamos el complementario, pues sería ese de ahí. Dibujamos la circunferencia de centro aquí y radio hasta los extremos de las prolongaciones de los lados. Borramos lo que nos sobra de la circunferencia. Muy bien, hacemos lo mismo por el otro lado. Vamos ahora a unir las prolongaciones del lado CA y del lado CB. Trazamos la mediatriz e igualmente trazamos desde cualquiera de los dos extremos, desde aquí o desde aquí, un ángulo de 30 grados. Dibujamos la circunferencia y borramos lo que nos sobra. Bien, por lo tanto hemos obtenido este punto de aquí, que será el centro de homología. El eje de homología ha de ser paralelo a la recta límite. Por donde queramos trazamos ese eje de homología. Prolongamos los lados hacia abajo hasta que lleguen al eje. Una vez que tenemos las prolongaciones, en igual que hemos hecho en otros casos, vamos a trazar una línea auxiliar que venga desde el centro de homología hacia cada uno de los extremos. Hacia aquí, hacia aquí, hacia las prolongaciones de los extremos, sobre la recta límite y hacia aquí. Bien, vamos a trazar paralelas a ellas. Por ejemplo, empezamos con esta de aquí. Esta de aquí la tenemos en la prolongación de AB. Por lo tanto, lo que hacemos es cogerla y llevarla a la prolongación de AB que está aquí. Esta otra la tenemos en la prolongación de CB. Pues lo que hacemos es llevarla a la prolongación de CB. CB es este lado, pues aquí. Y por último nos queda esta otra, que está en la prolongación de AC. Por lo tanto, la copiamos y la llevamos a la prolongación de AC. Bien, por último lo que tenemos que hacer es alargar esas líneas para obtener el triángulo equilátero que nos pedían. Vamos a alargar esta por un lado y una vez alargadas ya tenemos ahí la solución, ya tenemos aquí nuestro triángulo equilátero.
Primer ejercicio realizado. Hemos transformado el triángulo que teníamos, el ABC, en el triángulo equilátero de color rojo que vemos aquí, en donde los tres ángulos son de 60 grados. Bien, vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dan este cuadrado, nos dan la recta límite L' y nos dicen que hallemos la figura homológica de esta, que es un caso de perspectiva cónica. En primer lugar, vamos a hacer que el punto A sea un punto doble. Podríamos hacer que no lo fuera y trazar el eje por cualquier otro lado. Bien, como A y A' son el mismo, pues ahora lo que vamos a hacer es trazar el eje precisamente por ese punto A'. El eje es paralelo a L'. Bien, seguidamente tenemos que hacer la prolongación de los lados. En este caso, el lado BC y el lado CD, puesto que los demás confluyen aquí, en el punto A'. Alargamos estos lados, pues este por un lado, este por otro. Y ahora vamos a copiarlos. Esta que pasa por CB, la copiamos a partir del centro de homología, obtenemos ese punto, y la otra, la que pasa por C y B, también la copiamos partiendo del eje de homología. Como rectas homólogas se cortan en el eje, pues entonces ya podemos unir esta de aquí con esta y podemos unir esta de aquí con esta otra. El centro de homología y cada vértice, cada punto, están alineados. Luego en esta línea que hemos trazado estará D', en esta otra estará C' y en esta otra estará B'. Tenemos aquí el punto D', aquí el punto C', aquí estará el B', el A' que es doble y cerramos. Por tanto, hemos conseguido transformar este cuadrado por homología en este cuadrilátero. Es el mismo sistema que emplearíamos para trabajar con perspectiva cónica. La perspectiva cónica, a fin de cuentas, viene a ser como un caso de la homología. Vamos con este tercer caso, que es muy parecido al anterior, es decir, en el anterior teníamos este cuadrado, teníamos que transformarlo en esta figura de aquí, que es el cuadrilátero homológico. Aquí tenemos la circunferencia inscrita en ese cuadrado y tenemos que transformar la circunferencia en una elipse. Bueno, si no tuviéramos el cuadrado hecho, pues nosotros simplemente dibujaríamos un cuadrado que contuviera al círculo, ¿vale? Y pondríamos las letras A, B, C, D. Lo primero que vamos a hacer es trazar el eje de homología, que será paralelo a L' y pasará por donde queramos. Vamos a hacer que pase precisamente por A. Y para eso convertimos el punto A en un punto doble. Decimos que A es lo mismo que A'. Y ahora así podemos trazar el eje de homología, podemos trazarlo paralelo a L' por el punto A'. Y ahí tenemos el eje. Bien, a continuación vamos a alargar los lados del cuadrado. Alargamos hasta que nos lleguen hasta el eje. Tenemos uno, ahí tenemos otro. Bien, igual que hemos hecho en el caso anterior, vamos a copiar esta prolongación del lado CD a partir del centro de homología. Y vamos a copiar también la prolongación del lado CB a partir del centro de homología. Como hemos hecho antes, las líneas homológicas se cortan en el centro, pues lo que hacemos es unir este con este de aquí y este con este otro. También tenemos claro que en una homología las rectas que parten del centro de homología pasan por los puntos homológicos, por lo tanto, O pasará por A y A', eso está claro, y también por D. En esta recta verde tendremos el punto D', que será exactamente este de aquí. Lo marcamos. La siguiente cuestión es unir O con C, donde este punto corta a esta recta, ahí tenemos C'. Pues lo marcamos también. Y el último caso que hacemos es unir O con B.
y donde esta recta corta a esta de aquí, tenemos el punto B'. Bueno, pues ya tenemos el cuadrilátero hecho, porque el punto A y A' ya hemos dicho que lo hacíamos a propósito doble. El cuadrilátero vendría desde A' hasta B', C', D' y cerramos. Y ahora dentro de ese cuadrilátero tenemos que dibujar la elipse, para lo cual hacemos lo siguiente. Vamos a dibujar en la circunferencia una serie de puntos que nos puedan servir. Por ejemplo, los diámetros que van desde un punto medio hasta otro punto medio y las diagonales del cuadrado que también son diámetros. Bien, ahora tenemos que trasladar esos puntos, es lo mismo que haríamos en la perspectiva cónica, los tenemos que trasladar al eje y unirlos con cualquiera de los dos puntos de vista. Los dos puntos de vista en la perspectiva cónica serían este y serían este de aquí. Este punto es directo, este de aquí, por tanto este ya lo alargamos. Ya está ahí. Y ahora lo unimos con cualquiera de los puntos de vista. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el de la izquierda, con este de aquí. Ya tenemos dos puntos de paso de la elipse, que son S y S. Vamos ahora a hacerlo con este otro diámetro. Lo alargamos hasta que llegue al eje y ahora lo unimos con el otro punto de vista, es decir, con este de aquí. Y ahí tendremos otros dos puntos de paso de la elipse, que serán este y este. Vamos a ir marcándolos. Este es uno, este es otro. Nosotros los tendremos que unir a pulso. Ahí tenemos 4 puntos de paso. Vamos a hallar otros más. Voy a cambiar de color para que se vea incluso un poquito mejor. Para hallar más puntos, pues mira, cogemos donde la circunferencia y el diámetro se cortan, que es lo mismo que aquí, y lo alargamos. Alargamos esa línea hasta el eje. Y ahora, como diríamos en perspectiva cónica, la fugamos a ese punto de vista. Hacemos lo mismo por aquí. Unimos donde se corta la diagonal, esta diagonal de aquí, con la circunferencia, con este otro punto, y eso lo alargamos hasta el eje. Bien, y ahora lo fugamos también hacia allá. Si nosotros ahora trazamos las dos diagonales de este cuadrilátero, una y otra, pues ahora ya podemos trazar los puntos de paso. Otro punto de paso sería este, donde se corta la diagonal con esa línea azul. Otro sería este, donde se corta la diagonal blanca con esa línea azul. Otro sería donde se corta la diagonal con la línea blanca y con la línea azul. Bueno, y ahora ya podemos unir perfectamente con la orden polilínea, a mano lo tendremos que dibujar a pulso, todos estos puntitos de aquí. Esto habría que hacerlo, tratando de hacerlo a mano, pues lo más exacto posible. Nosotros tenemos la opción de utilizar la orden polilínea y luego con Edit Pol podemos curvar, la opción curvar, y obtenemos de esa manera la elipse. La elipse que es la transformada por homología de esa circunferencia que tenemos abajo. Bien, pues ya hemos acabado estos ejercicios. Simplemente decir que existe, como decíamos a lo largo de las explicaciones, un paralelismo entre la homología y la perspectiva cónica. Por eso la recta L', la recta límite L', y le hemos puesto aquí que es la línea del horizonte. Al igual que podemos decir que el eje, aparte de ser el eje en la homología, sería la línea de tierra. También hay que decir que esto sería el punto de fuga, V, y el punto de fuga V' en una proyección cónica. Si acabamos de ponerlo todo aquí, pues para que nos quede ya todo bien, aquí tendríamos V, punto de fuga. Así establecemos el paralelismo entre lo que es la homología y la perspectiva cónica. Esto de aquí, como decimos, sería el eje y también la línea de tierra. Bien, pues con esto ya hemos acabado nuestro ejercicio del día de hoy.
Espero que os haya servido estas explicaciones para entender un poco más las transformaciones que podemos lograr mediante la homología.